El arrepentimiento es un concepto del cual la gente habla de manera constante. Es una situación cotidiana en nuestra vida, pero realmente el individuo promedio no entiende el concepto de fondo. Arrepentimiento siempre es confundido con la culpa, cosa que verdaderamente no sirve para nada. El problema de confundir arrepentimiento con culpa, que no tienen nada que ver entre sí, es importante porque obstaculiza, interrumpe el proceso evolutivo de cada individuo, interrumpe el desarrollo mental y del entorno, no solamente social, físico. Es un problema muy fuerte vivir con culpa, sin entender el arrepentimiento. La gente normalmente cree, pretende, que un pariente que se equivocó en algún asunto, una pareja, un amigo, pague por su error y pague de manera importante, y quieren prácticamente quemarlo, hacerlo sentir una llamada cruda moral. Esta cruda moral, una especie de dolor interior, de sufrimiento, de quemazón por el acto que ha realizado. Y ahí estamos parados exactamente en este aspecto de la culpa. La verdad sea dicha, la culpa genera normalmente represión en un individuo. Y la gente, a través de reprimirse, no va a cambiar lo que ya ha visto en su vida que ha sido un error. Tal es el caso de un alcohólico cuando tiene la famosa cruda, no nada más física, sino también moral. Y a pesar de sentir los efectos físicos y el peso de la crítica y el regaño social, vuelve a hacerlo. Es un problema serio. La gente no se da cuenta que en la culpa tira una inmensa cantidad de energía mental que les serviría verdaderamente para llegar al arrepentimiento. Tenemos entonces que entender esta separación de temas, iniciando con un análisis a la culpa. ¿Realmente qué es la culpa y sirve para algo? No es precisamente arrepentirse. Llenarse de sentimiento de culpa, siento que es un poco lo que tú acabas de mencionar, sentir cruda moral. Pero sentir cruda moral, una persona que siente cruda, nada más se le pasa la cruda, o inclusive dentro de la misma cruda está pidiendo otra cerveza, ¿no? Que generalmente es el primer paso para volver a caer en lo mismo. Para que veamos un poquito qué opina la gente de esta ciudad. ¿Ha sentido usted alguna vez culpa? Sí, es una cosa normal, ¿no? ¿Le ha servido de algo sentir culpa? Pues sí, porque sabe que enmenda uno los errores que cometió. O sea, cuando sientes culpa es porque le hiciste algo a alguien, o algo que no debía de haber sido correcto. Y al sentir culpa, bueno, te sanas porque dices, estoy haciendo mal. A ver, y cuando usted dice estoy haciendo mal, ¿siempre de los siempre ha corregido? ¿No lo ha vuelto a hacer? He tratado de no volverlo a hacer, es difícil, señorita. Bueno, depende de lo que hayas hecho, ¿no? Pero la calidad humana, usted sabe, lo cometemos, pero tratamos de enmendarlo. Oiga, ¿y si lo volvemos a cometer, entonces la culpa sirve de algo? Pues no. ¿Ha sentido alguna vez culpa en su vida? Pues como que sí, como que no. Oiga, ¿y usted cree que la culpa sirva de algo? Pues para pensar, si uno cometió esa culpa, pues, ¿cómo de decir? Reivindicarse, ¿no? ¿Y siempre se reivindica? Pues yo digo que sí. Sí, o sea, siempre que usted tiene culpa, después corrige, siempre, nunca vuelve a caer en el mismo error. Alguna vez lo hice y pedí una disculpa, sí. Oiga, ¿y entonces de qué le sirve la culpa? ¿Ha sentido alguna vez en su vida culpa? Sí. ¿Y de qué cree usted que sirva sentir culpa? Podría ayudarnos para crecer. Podría ser. A ver, dígame una cosa.
Después de haber sentido culpa, ¿usted ha crecido? Sí. ¿En qué sentido? No repetir lo que me hace sentir con esa culpa. ¿Y siempre corrige? ¿Nunca lo ha vuelto a repetir? ¿Jamás, jamás, jamás? Sí, vuelvo a caer a veces en lo mismo, pero es un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo de qué le sirve la culpa? No sirve. A final de cuentas creo que no sirve. ¿Alguna vez has sentido culpa en tu vida? Sí. ¿Okay? ¿Cómo para qué crees tú que sirva la culpa? Para reflexionar y mejorar en lo que hacemos, ¿no? Después de esa reflexión en la que tú mejoras, ¿realmente nunca has vuelto a caer en lo mismo que te hizo sentir culpa? En ocasiones sí. Ok, y cuando vuelves a caer, entonces, ¿cómo de qué te sirve la culpa? Cuando vuelvo a caer, creo que a veces la culpa se hace más grande, ¿no? Cuando vuelves a caer. Y tal vez ya una tercera vez ya no caes, ya no vuelve a suceder. Y si la culpa se hace más grande y caes en un círculo vicioso, ¿cómo para qué te sirve la culpa? No, es que entonces no puedes tener culpa, no debes de tener culpa. ¿Alguna vez en tu vida has sentido culpa? Culpa, sí. ¿Cómo para qué crees tú que sirve la culpa? La culpa para algo que tal vez no hiciste y quieres hacerlo, o no sé, sobre algo que pasó y fue tu culpa. Pues para ciertos casos, ¿no? Ok, después de estos casos en los que te sientes culpable, ¿alguna vez has vuelto a caer en la misma situación que te hizo ser culpable? Tal vez, pero por otra situación. Ok, ¿y entonces de qué sirve la culpa? ¿De qué sirve la culpa? ¿De qué sirve? Pues nada más es un agente para deprimirte, ¿no? Sí, pues ya. ¿Has sentido alguna vez en su vida culpa? Pues sí. Okay. ¿Para qué cree usted que sirve la culpa? Pues para reprimirse uno, pensar si es que tiene uno la razón o no de lo que hizo, ¿no? Y después de lo que usted hizo, que lo hizo sentir culpa, ¿ha vuelto a recaer alguna vez nuevamente en la misma situación? Pues sí. Entonces, ¿como para qué le sirve la culpa? Pues para volver a recapacitar, ¿verdad? Oiga, y si cae usted en un círculo vicioso de culpa, recapacitación, ¿para qué sirve la culpa? Ya no supe, ¿verdad? ¿Has sentido alguna vez culpa? Creo que todos los días. Por algo, por una cuestión así como levantarte tarde o no hacer alguna labor doméstica o algo que te dicen tus padres o algo así. Ok, ¿cómo para qué crees tú que sirve la culpa? ¿Para qué sirve? Como para hacer conciencia así de lo que te dicen que tienes que hacer y realmente no lo haces o algo así. Ok, y si por ejemplo dices que todos los días sientes culpa y que todos los días incurres en cosas y no las puedes corregir, ¿como para qué te sirve la culpa? No sé, para hacer conciencia. Pero si no corriges, ¿para qué sirve? Pues ahí está el error. Ahí el detalle. Tenemos que analizar por qué nos sentimos, pues entre comillas, culpables, ¿no? Porque culpables es algo como negativo, algo que como que no nos hace crecer, sentir culpa y ya, ahí me quedé en la culpa y me siento víctima. No, ver por qué me siento incómoda, ¿no? La culpa es importante entender que solamente va a extinguir de manera estéril la energía emocional e intelectual de un individuo, que debemos saberla invertir de manera correcta para mantener nuestro presupuesto de vida bien invertido. El cambio no se va a dar con dolor, el cambio no se va a dar con represión, y creo que usted ya lo sabe. Creo que usted lo ha visto. ¿Cuántas veces ha querido iniciar una dieta por represión, no por comprensión? ¿Y qué ocurre? Le dura unos días cuando vuelve a comer lo que sabe que no debe.